transmitiendo desde el Hotel Savoy, que se encuentra en el centro histórico, en el viejo centro histórico de Torreón. Claro. Sergio, pues en la calle Acuña, renovado. Muy Sí, bonito, por fíjate cierto. que el hotel de mucha tradición y la verdad es que quienes lo rescataron, porque yo trabajé muchos años aquí enfrente, Sí, en las sí, estaciones sí. de radio que están aquí enfrente del Grem, que está hotel, aquí en enfrente. Grem, trabajé ahí 18 años y todos los días pues era nuestro paso y era nuestra vista de la ventana, el Hotel Savoy. Se fue durante muchos años deteriorando, pero vaya que le dieron un rescate y yo creo que es un hotel pues de los mejores, locales que hay aquí en estos momentos aquí Y en pues, Torreón, en la laguna. pues sí, y de los, bueno, pocos que están aquí en el centro real Sí, sí, sí. de Torreón y que tienen, bueno, una vista, por lo menos desde dentro, una vista muy bonita y también desde fuera. Sí, sí, sí. Y te voy a decir, porque la mayoría de los hoteles hace muchos años muy buenos que había aquí en el primer cuadro de la ciudad, bueno, pues se han deteriorado mucho, ya no les invirtieron. Y la realidad es que aquí el Hotel Savoy me impresiona, la verdad, la forma como lo transformaron. Muy a gusto, bonito y en un buen lugar muy céntrico, la verdad de las cosas. Eso me permite retomar el tema que comentábamos, Sergio, del contenido del Internet. Ujú. Y también, y lo uno a la situación de la necesidad de nuestros gobernantes de la política de limitar el Internet. Bueno, primero que nada, como decías, pues es que se está comentando lo que estás haciendo, lo malo que estás haciendo. ¿Cómo no sacar notas de esas? Dejen de hacer tonterías y se acabó. Ujú. Y en cuanto a la gente, si quieren que deje de publicar o de ver tonterías, denle cultura y educación. Cuando la gente la tenga, y no me refiero a que de alto nivel ni nada, o sea, es más, la simple educación Sí. de pe a pa, desde el jardín de niños hasta arriba, va a hacer que la gente crea mejores contenidos, ¿sí? La basura que hace la mayor parte ahorita en internet, y que tengan necesidad de ver mejores contenidos. Sí, es que tú diste en el clavo, cultura y educación. Cuando un pueblo, una comunidad tiene cultura y tiene educación, herramientas como el internet, les puede dar mucho mejor uso, ¿sí? El problema es ese, que no tenemos lamentablemente en nuestro país la cultura y la educación para poder hacer buen uso de las redes sociales, del internet, para que sean realmente vehículos de comunicación, de interacción humana, pero de manera positiva y no de manera en muchas ocasiones denigrante, que ha generado ya y está generando problemas sociales, que antes de irnos a la pausa es lo que queríamos comentar. O sea, ¿cómo es posible que ya el uso del internet, de la red, del Facebook, de todas estas redes, ya te esté propiciando en personas, sobre todo jóvenes, problemas psicológicos, casos de bullying, suicidios, generados por la manera en cómo se le da mal uso precisamente a esas redes sociales? Y la falta de educación, la falta de cultura y supervisión, en este caso, directamente de los padres, es lo que está llevando a que en muchos países no muy desarrollados, digámoslo en términos educativos y culturales, pues estas herramientas tecnológicas se están dando al traste con muchas cosas. Oye, es impresionante ver cómo pues ahora ya hasta a través de las mismas redes sociales, a través del internet, se pueden ver suicidios, se pueden muchachitas que en los últimos tiempos ya se quitaron la vida ahí grabándose para publicarlo. O sea, creo que es una situación denigrante y que es peligrosa y riesgosa para una sociedad que no tiene control sobre eso. Y no estoy hablando de un control gubernamental de que diga, no, tú puedes y no puedes subir o leer o transmitir X cosa, no, me refiero a un control, autocontrol de la sociedad para darle buen uso a esas herramientas que, repito, son maravillosas en términos de comunicación e interacción humana, pero que si no se les da el buen uso, vamos a terminar por tener una sociedad mediatizada en términos de las redes sociales, pero de manera muy negativa, muy, muy negativa. Pues la situación que tuvimos hace poco acerca de este desastroso suceso en esta escuela fue terrible y... La de Monterrey. Sí, y en ese momento, después de que me enteré que sucedió, que fue muy de inmediato, dije, ahora sí ya está del nabo. O sea, tanto envidiábamos a Estados Unidos que cuando yo decía, lo bueno es que ese tipo de mensajes nada más las hacen los norteamericanos tarados. ¿Sí? No, ya también lo tenemos aquí. Sí, lamentablemente, y es parte, como dices tú, de la falta de educación, de la falta de cultura, de la supervisión de los padres. Y ve tú a saber cuánto el jovencito que incurrió en ese crimen, cuánto no ha de haber consumido del internet.
y de las redes sociales como para haber tergiversado su visión del mundo y haber llegado precisamente a cometer un crimen de esa naturaleza. Y en este grupo donde se encontraba este chavo, que hay más chavos, ya hay Sí. chavas, ya hay todo, ¿qué más se hace? ¿Qué más se dice? ¿Y qué más se muestra? ¿Sí? O sea, realmente, de nueva cuenta, y ahora vemos que no nada más es a nivel político, a nivel de los adultos, de nuestros jóvenes, estamos involucionando terriblemente y degradando nuestro civismo y nuestra sociedad a puntos en que tomamos como normales, graciosos o heroicos actos vandálicos, suicidas y homicidas. Claro. O sea, entonces, ¿qué falta? Entonces, ¿en qué momento realmente vamos a voltear hacia adentro y ver qué es lo que podemos hacer? Y es que es tan inmediata la información que te llega ya a través de las redes sociales, a través del internet, que también esto le está quitando, sobre todo a los chavos, y hablo de los chavos porque finalmente son los que están viviendo esta nueva era y son los que están siendo beneficiados o perjudicados por toda la tecnología. Yo lo veo, yo he sido maestro universitario y cada vez ves menos el interés de los chavos por realmente estudiar. Lo tienen todo tan a la mano, todo tan fácil, todo con un clic, que ya no les interesa discernir, analizar una información que en su escuela se les pidió. O sea, nada más es el copy-paste, o sea, te dejas la tarea, te metes al Google, sacas la nota, la información y la pegas y ni siquiera la leíste. O peor, te metes a Wikipedia. ¿Sí? Exactamente, entonces ya ni siquiera los chavos pues tienen la gracia de tomar un libro y leerlo y discernirlo y pensarlo y analizarlo y que se les quede algo, ¿sí? Es ahí donde yo digo que todavía nos hace falta mucha cultura y educación para el uso del internet, pero también estamos pasando a una cultura de la comodidad, ¿sí? O sea, ya esta tecnología pues nos está haciendo pues cada vez más flojos, cada vez más poco pensantes, porque todo lo tenemos al alcance de un teléfono celular. Toda la información ahí está al alcance de un teléfono celular. Y ya con esa facilidad, repito, estamos cayendo en una cultura de la comodidad, ¿sí? Y lo digo mucho sobre todo por los jóvenes que te digo, ya no batallan por sus tareas, no investigan, no, es nada más un clic, ya tienen la tarea, no lee nada y todo les llega tan fácil la información que piensan que ya con eso tienen y que pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. O que lo hacen de esa manera porque no es importante que lo hagan de otra manera. Exactamente. Entonces esa sí es una situación que, repito, hablando de términos de educación y de cultura, que diste tú en el clavo, yo creo que ese es un problema real. Así estamos viviendo, ¿no? Definitivamente. Está bueno, difícil la situación. Al otro lado, la nota amable, y lo comentábamos hace un par de programas, Roberto Fernández y un servidor, que se veía por ahí como que en términos de broma, pero que sin embargo se me hace una propuesta muy interesante. Cuando estaba sucediendo lo de la empresa esta de Ford, que había cerrado iba a abrir una nueva planta, no lo hizo por varias razones, no porque simplemente le dijeron que se vuelva y no, hay más razones en ello, pero bueno. Y dijeron en algún momento, ¿por qué no sacamos un auto mexicano? Y realmente mucha gente dijo, jajaja, lo mismo de siempre, ¿no? Como si no fuéramos capaces de hacerlo, y sin embargo te pones a pensar y pues, lo ensamblamos aquí, todos los componentes se construyen aquí, claro, de aquí salen hechos. Entonces, ¿qué tan difícil realmente puede ser ensamblar un auto completamente mexicano? Claro, mira, lo que pasa es que México durante muchos años tuvo gobiernos muy proteccionistas. Y yo platico con personas, entre ellas mi papá, que platico mucho con él y me dice, oye, es que hace muchos años todo se producía en México. Todo lo producíamos en México. A lo mejor el error que teníamos es que el Estado tenía muchas empresas, era un Estado obeso y muchas de las empresas que producían pues las manejaba el gobierno. Pero aquí
prácticamente se producía todo. Entonces, el producir aquí todo y consumir aquí dentro todo, pues generaba que la economía, aún con sus problemas, estuviera a flote. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio y todo el tema de la globalización y todo, que yo digo que igualmente tenía que darse, a lo mejor Sí. con cierta medida, eh, como dice Donald Trump, Estados Unidos perdió mucho. Y a lo mejor México también perdió mucho, porque ya todo es importado. Quienes aquí producían, pues ya no producían porque todo se importaba de otras partes del mundo o de los Estados Unidos. Entonces le diste en la torre al mercado interno, ¿sí? Ve el campo, simplemente un ejemplo de lo que producía antes y de lo que ahora produce, ahora muy con problemas, ¿sí me explico? Entonces, Pero yo no a lo que digo... voy es que tenemos la capacidad nosotros de producir lo nuestro, ¿sí? La tenemos, la tuvimos y la tenemos. Y yo no creo mucho que sea el problema de que empezó la globalización y el TLC y no sé qué. Ok, que las empresas empezaron y que nos empezaron empezamos a importar alimentos, por ejemplo, en el Sí. caso del campo. El problema para mí es que el gobierno le empezó a dar menos atención al campo y le dio atención a esos empresarios que estaban trayendo o importando ese Exactamente, alimento, sí. ¿sí? Por los intereses de esos pocos y dejaron afuera al campo. Si lo hubieran seguido alimentando, a lo mejor, ok, importamos, pero exportamos un montón de cosas y sigue la economía arriba. Pero se estuvieron otra vez leyes a modo, impuestos a modo, situaciones a modo, para que mi cuñado, mi hermana, mis empresas a nombre de mis Sí, familiares sean las beneficiadas. generen la lana, ¿sí? Y los demás, pues, a ver si pueden hacer. Eso por un lado. Y por otra parte, que nos confiamos mucho en México, y ahí creo que sí le doy en parte la razón, aunque no lo justifico, al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que hace unos días dijo, es que México se durmió en sus laureles y perdió la oportunidad de buscar otros mercados en Europa, en Sudamérica, etcétera, para poder en un momento determinado seguir desarrollándose y que en el momento en que hubiera algún problema, como está sucediendo con Estados Unidos, a donde le apostamos todo y el 80 o 90% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos, bueno, pues si Estados Unidos de repente se cierra como se quiere cerrar, como lo quiere hacer Donald Trump para proteger su mercado interno, pues nos va a dar en la torre a nosotros, que no buscamos en otros mercados la posibilidad también de comercializar, ¿no? Entonces, pero yo ahí sí no critico a Donald Trump, ¿eh? El que quiera fortalecer el mercado interno de su país, no lo critico, porque finalmente pues va a buscar la prosperidad para el pueblo norteamericano, que es al que se debe como mandatario, y si en ese sentido tiene que buscar la manera de proteger la economía con medidas que a lo mejor le va a dar en la torre a muchos como a nosotros, pues está en lo cierto. Y no solamente es Donald Trump, porque luego dicen, no, es que Donald Trump y la cultura proteccionista, no. ¿Qué pasó con Gran Bretaña? ¿Por qué se sale de la Unión Europea? Porque dice, oye, pues como que no nos está ya conviniendo estar aquí de socios con estos cuates, vámonos mejor a jalar nosotros solos, a producirlo de nosotros, sin romper relaciones comerciales, pero vamos a trabajar por nosotros, porque nos está saliendo contraproducente estar inmersos en una economía globalizada, ¿no? Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. México tiene mucho para dar, es un país rico, es un país donde la gente, a pesar de todo, somos gente creativa, somos gente inteligente, que sabemos sortear las adversidades y que ante el contexto internacional que está presentando, sobre todo con Estados Unidos, me parece que ahí está el área de oportunidad para que volteemos otra vez los ojos a México de lo que necesitamos hacer para no depender tanto de los Estados Unidos. Yo la veo así una oportunidad. No, tienes toda la razón. A lo mejor no es tarde. No es tarde. Digo, creo que no es no tarde. importa que nos estén orillando ya a eso. Venga, sí, no es tarde. Tenemos que enfrentarlo de alguna manera. Y sobre todo, vamos, de nuevo, con la tecnología, con la globalización, con todo. Pues ya, vengo, ahí está China, ahí está Europa, ahí está Asia, ahí está todo el mundo. Sí, o sea, no tenemos por qué cerrarnos a otros mercados, ¿sí? Y si nos están, como dices tú, obligando a eso, si nos están orillando a eso, y Donald Trump, en aras también de proteger a su país en términos económicos, nos va a afectar a nosotros tenemos que buscar por donde sea, y si no es Estados Unidos, pues donde nos compren, donde podamos hacer negocio y donde podamos también establecer políticas públicas para que nuestro mercado interno se pueda desarrollar. A lo mejor, al final, pues sale algo positivo y no digamos, el panorama poco halagüeño que muchos están presentando, a lo mejor es una oportunidad para nosotros también de crecer.
y esperamos que así se pueda hacer, ¿no? Y ya dejar de estar tratando nosotros también de empujar hacia aquel lado cuando nos están empujando para acá. En la mayoría de las artes marciales, la mejor forma de proceder es agarrar la fuerza del contrincante Ujú. y utilizarla a nuestro favor. Exacto. Pues ya, vamos a darle. Sí, sí, Ya sí. estuvo de distraernos tanto, hay mucho que hacer aquí adentro. Hay mucho que ¿no? hacer aquí adentro. Al final es lo que comentábamos al principio. Todo esto de Donald Trump sí es una situación complicada, es una situación que el gobierno tendrá que enfrentar, que nosotros como mexicanos tendremos que enfrentar, pero que no nos distraiga de los problemones que aquí tenemos. Y Donald Trump, pues es un factor, pero no es al único que hay que tenerle sus reservas. Hay muchos problemas en México que no se han resuelto y que esté o no Donald Trump los tenemos que resolver Sí, nosotros. Eso definitivo. es definitivo. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Franco, haber como estado siempre, aquí. por Y, invitarnos. pues, claro, y pues aquí estaremos la próxima semana. Vamos a ver qué sucede en la semana para ver qué viene. Sí, porque van nuevo. los acontecimientos corriendo muy, muy rápido. Muy bien. Mi nombre es Franco y estuvo por aquí Sergio Peinbert y juntos fuimos Caleidoscopio. La verdad tiene muchos colores. Esta es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Dirección general, Tomás Sánchez. Producción ejecutiva y edición de audio, Franco Díaz. Cámaras, Edgar Pérez Gómez y Omar Olidén. Edición de video, Edgar Pérez Gómez.